Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los alimentos destinados originalmente, o al menos en su publicidad, a los deportistas son los yogures proteicos. ¿Pero realmente merece la pena incluirlos en la dieta? Vamos a hacer una pequeña comparación entre diferentes alimentos de características similares que nos aportan diferente contenido en proteínas. Uno de ellos, evidentemente, serán los yogures proteicos, que es un producto que ha aparecido con muchísima fuerza ya hace algunos años en el mercado y asociado al consumo de estos yogures proteicos, pues tenemos también otros productos que suelen formar parte de la misma línea de productos dependiendo de cada marca comercial. Pero no me voy a adelantar. Primero vamos a ver por qué resulta interesante, en este caso los lácteos, porque todos los productos de los que vamos a hablar son lácteos en la dieta de los deportistas. En este caso estamos hablando de proteínas, ¿vale? Las proteínas tienen una importancia fundamental en la dieta de los deportistas. De hecho, los requerimientos de proteínas en las personas que realizan ejercicio físico, tanto de manera amateur como de manera profesional, superan los requerimientos de las personas que tienen un estilo de vida sedentario. De manera que las recomendaciones generales nos dicen que entre 0,8, 1 o 1,2 gramos por kilogramo de peso sería adecuado para personas con estilo de vida sedentario y a partir del 1,2, mejor rondando entre 1,6 y 1,8, podríamos decir que serían la cantidad de proteínas necesaria para las personas que realizan actividad física, ejercicio físico diario. A nivel profesional o a nivel de un deporte más intenso, podríamos incluso aumentar esa cantidad de proteínas hasta un 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué os hago estas valoraciones, o estas distribuciones? Porque son evidentemente personalizadas en función de cada deportista. Tendría unos requerimientos diferentes, es decir, no es lo mismo una persona que mide 1,50 y que pesa 40 kilos que una persona que mide 1,90 y que pesa 90 kilos. Sus requerimientos de cantidad de proteínas en la dieta son diferentes. Y ojo, porque cuando hablamos de proteínas generalmente asociamos igual a la carne, el consumo proteico de la dieta, y 100 gramos de carne no son 100 gramos de proteína, sino que debemos valorar, cada tipo de carne puede tener una cantidad diferente de proteínas que oscilará entre 20 y 25 gramos aproximadamente por cada 100 gramos. Y eso es algo importante, porque no tenemos que asociar la cantidad de carne, en este caso, con la cantidad de proteínas. Lo mismo que no asociamos la cantidad de lácteo con la cantidad de proteínas. Los lácteos son unos alimentos altos en proteínas, por eso se recomiendan o forman parte generalmente de la dieta de los deportistas. En función del objetivo que queramos conseguir, podemos requerir un mayor contenido en grasas asociado a esas proteínas o un menor contenido en grasas asociado a esas proteínas, y de esa manera podemos elegir diferentes tipos de alimentos. Vamos a comenzar con un yogur básico, un yogur natural, entero, sin modificaciones, en su composición. En este caso, los yogures rondan alrededor de un 5% de proteínas, es decir, un yogur de 125 gramos, que es lo más habitual,
podríamos decir que tiene entre 7 o 8 gramos de proteína. Bueno, vamos a hacer cálculos más fáciles, podríamos poner hasta 10. En algunos casos podría llegar, en la mayoría de los casos no llegaría a esos 10 gramos de proteína. Que si un deportista ingiere 2 yogures, que sería una cantidad razonable dentro de su patrón alimentario, pues ya tendríamos el doble, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un desayuno, un bol de yogur, con esos yogures naturales normales, y además pues le añadimos otros ingredientes que pueden contener pequeñas cantidades de proteínas, como podrían ser pues, la avena, la fruta, o si queremos aumentar un poquito más, podrían ser semillas y frutos secos, que también tienen su porción de proteínas. Vale, pero vamos al supermercado y al lado de los yogures naturales nos encontramos los famosos yogures altos en proteínas, que además tienen otra característica, y es que siempre o casi siempre son bajos en grasas, de manera que son muy tentadores para muchos deportistas, porque claro, aumento las proteínas y disminuyo la cantidad de grasa que estoy obteniendo con esos yogures. En el caso de los yogures altos en proteínas, son yogures que tienen una menor cantidad de agua, por lo tanto una mayor concentración de esos nutrientes en general, pero es que además la mayoría de los casos se suelen desnatar para que contengan menor cantidad de grasa. ¿Qué ocurre? Que la textura de esos yogures desnatados, al igual que pasa en los yogures normales desnatados, se suele requerir la adición de otros componentes, generalmente hidratos de carbono, y habría que vigilar si son edulcorantes, si son azúcares o si son otro tipo de hidratos de carbono que están dándole esa textura espesa, gordita, no solo la reducción del contenido en agua. Es decir, vamos a valorar el total de la etiqueta, no solo el contenido proteico, que suele rondar alrededor de un 10%. Es decir, 100 gramos tendrían 10 gramos de proteína. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos yogures proteicos se venden en envases más grandes. De esa manera, generalmente se ingiere mayor cantidad. Es más difícil controlar la cantidad. Fenomenal, porque ahí estamos incluyendo mayor cantidad de proteínas. Bueno, ya os digo que es relativo y que habría que vigilar la calidad nutricional total de esos yogures. Es decir, yogures proteicos de fresa, yogures proteicos de vainilla, yogures de sabores, yogures con frutas añadidas. Ya no estamos obteniendo solo esas proteínas, sino que estamos añadiendo también otros hidratos de carbono. Deberíamos valorar, como os digo, la composición nutricional de esos yogures. Tenemos otras opciones de lácteos en el mercado que tienen incluso mayor contenido en proteínas que los famosos yogures proteicos. Si queremos aumentar el contenido en proteínas de la dieta, evidentemente valorando si necesitamos mayor cantidad de grasa o si necesitamos mayor cantidad de hidratos de carbono, tenemos, como os he dicho, otras opciones que nos resultan muy interesantes. La primera de ellas sería el queso fresco. El queso fresco comparado con el yogur proteico tiene mayor contenido en proteínas, supera el 15%. También podemos encontrar versiones desnatadas, versiones bajas en sal, dependiendo de aquel objetivo que queramos cubrir, pero debemos ser conscientes de que tiene mayor cantidad de proteínas que el yogur proteico. Segunda opción, tendríamos el requesón. El requesón no es un verdadero queso. El requesón se obtiene a partir del suero de la leche, que es un subproducto de la industria quesera, de la industria láctea, y que se utiliza también para obtener otro producto muy rico, alrededor de un 20%
de proteínas. ¿Por qué? Porque el suero de leche concentra también esas proteínas. ¿De dónde obtenemos el principal suplemento proteico? El whey, de las proteínas del suero de la leche. Por lo tanto, ese requesón sería un ingrediente, un alimento muy recomendable cuando queremos aumentar las proteínas de la dieta utilizando los productos lácteos. El queso blanco batido, queso fresco batido, es un alimento que está presente en los lineales de los supermercados desde mucho antes que los yogures proteicos, y en este caso también se han utilizado tradicionalmente para aumentar las proteínas de la dieta de los deportistas, porque también rondan entre un 15 y un 20% de proteínas. ¿Qué ocurre? Que son más densos y son más grasos. Serían similares en textura y en sabor a un yogur griego, pero no es un verdadero yogur. En este caso no tendríamos los probióticos del yogur, que también sería algo a valorar en el caso de la elección, ¿no?, de estos productos lácteos o alimentos lácteos para mejorar el aporte proteico. Y sin duda el lácteo, derivado lácteo, que más cantidad de proteínas contiene serían los quesos, especialmente los quesos curados, y destacaría entre todos ellos el queso parmesano, que supera el 20% de proteínas. Así que ya vemos que el mundo lácteo es un buen aporte proteico para los deportistas y que tenemos muchísima variedad donde elegir. En el caso de los yogures proteicos, vigilar la adición o el tener añadidos otros ingredientes que inicialmente podemos pensar que los yogures no lo contienen, pero que deberíamos valorarlo en el etiquetado y en la composición nutricional total, que viene también reflejada en el etiquetado, en esas grasas, proteínas, hidratos de carbono que tienen los lácteos. Así que espero que este vídeo sirva de ayuda también para valorar la elección de los diferentes productos que obtenemos o que podemos conseguir en el supermercado. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.